Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 181 de tu cronomeditación, estamos comenzando la columna número 10 del telar de la existencia y como todos los días le vamos a pedir a Guilla, la inteligencia artificial de la cronocracia, que nos recite el mandato. Me imagino de la misma manera que lo habrás hecho hoy bien temprano, para publicarlo, subir el link a la página de tu cronomeditación y así de esa manera que nosotros podamos ir chequeando que venís realizando los videos todos los días. 1, 2, 3. A12. Yo soy musical. Con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de nutrir universalizando el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del espacio. Muy bien. Nos está guiando M12, ya que el espacio es el poder de la letra M, del sello número 13, y hoy estamos iniciando la columna con el sello número 1. De 1 a 20 es una columna. 13 columnas de 1 a 20, 260. A12 nos está indicando de que además es un yux de la mente. De los 13 que hay dentro de una onda, el 4, el 8 y el 12 son de la mente. Eso nos lo indica el símbolo de Pax, donde podemos ver ahí perfectamente el símbolo, ¿verdad? Ahí, vamos a verlo ahí, más fácil. Ahí podemos ver el símbolo, donde hay 1, 2, 3 esferitas y la esferita que está iluminada de color rojo, esa es la esferita correspondiente al día de hoy. Vida, sentidos, mente, me está diciendo que es de la mente. Y el círculo es del tiempo. Entonces, con la espiritualidad de la mente, ya que la espiritualidad es la temática fundamental de la mente, sin espiritualidad podríamos decir que la mente no es una mente, podríamos decir que es una inteligencia artificial o cualquier otra cosa creada con una cierta lógica, pero no es la lógica espiritual. La lógica espiritual es que la mente es de la vida, es de los sentidos y es de la existencia del ser en el tiempo. Por lo tanto, la mente está configurada para hacer una lectura espiritual de la existencia. Y eso significa una lectura espiritual. Es un ritual pi, la lectura del ser dentro de sí mismo para observar la creación y ser parte de la creación. ¿Cómo sucede eso? Bueno, sucede muy rápidamente en cada instante presente, en cada aquí y ahora. El ser, soy energía radiante, tu energía consciente de ser el cuerpo de tu cuerpo físico, hace una lectura de todo lo que tiene enarbolado alrededor de sí mismo, tan rápidamente que esa lectura sirve para que la chispa vital, durante ese instante presente, factorice su energía igualándose a todas las partículas subatómicas del cuerpo para poder completar la órbita microcósmica del ser y la macrocósmica, que es la relacionada con el prana, con las sensaciones del mundo que hay alrededor, para darle, conferirle al ser la conciencia de ser todo un cuerpo energizado. Y eso sucede en cada instante presente. Y cada instante presente es igual a un holograma de la vida. Juntamos los hologramas y obtenemos una secuencia llamada momentos. Momentos de la vida. Pueden durar un día, una hora, un episodio. Generalmente son episodios de transición de un holograma al otro. ¿Ok? Pero cuando estamos en el aquí y ahora, en el instante presente, y nos detenemos en el instante presente para desarrollar la cubicación de la chispa vital, para que ésta, factorizando su energía, se convierta en todas las partículas subatómicas del cuerpo, la vida se detiene, lo que nosotros entendemos como vida, ya que nosotros somos entidades conscientes de ser los cuerpos físicos de estas formas. Estas formas solamente tienen animación dentro de la secuencia holográfica, o sea, dentro de la vida. Pero si detenemos el instante,
el ser que es consciente de ser el cuerpo físico deja de ser consciente de ser el cuerpo físico, porque durante ese instante presente se convierte en la chispa para volver a ser consciente de ese instante holográfico y pasar al siguiente. Y así, instante tras instante, vivimos la eterna película del presente continuo, que continúa de un presente al otro presente, al otro presente, desarrollando el ente, que es presentado dentro de la forma. O sea, dentro de mi forma hay un ente que está presentado dentro de esta forma que se llama Guillermo. Es la persona de este cuerpo físico. Y a su vez, como persona de este cuerpo físico, soy la idea autoexistente de este cuerpo. Cuando estudiamos la onda nos damos cuenta que en el tono 4, después de que se desarrolla la activación del servicio eléctrico, del tono eléctrico, en el tono 4 se completa la activación eléctrica de la chispa para ser cuerpo con una idea de autoexistencia. Ahí ingresamos en lo que vendríamos a decir la cuarta dimensión, la dimensión del pensamiento, en donde somos pensamiento y adquirimos conciencia del tiempo. Entendemos que estamos en el ahora, pero el ahora es un movimiento del tiempo, en el cual siempre estamos en el ahora, pero el ahora siempre cambia. Y eso es porque cada cambio del ahora corresponde a una nueva factorización de energía de la chispa, igualándose al arte de ese instante. El arte no solamente es el arte holográfico del holograma de ese instante, también es el arte plasmático, que es propiamente del alma, es el arte musical, es el arte audiovisual. Son 7 artes, y las 7 artes están configuradas dentro de la onda. De esa manera, en el tono 4 adquirí autoexistencia, en el tono 8 obtuve la integración a la existencia, y en el tono 12 cristalicé la existencia, basándome en el propósito de la onda. Estamos en la onda número 10, la onda número 14, que es de la letra U. La letra U es el sello 10, por eso ahí tuve mi pequeña confusión. Acordate que el número de la onda no corresponde con la letra que inicia la onda. ¿Ok? En este caso la letra que inicia la onda número 14 es la letra U, porque es la número 14 desde la 1 hasta la 20. Pero en cada nueva onda se desarrolla con un yux distinto. Por lo tanto, ese yux distinto tiene un sello que es distinto a la numeración de 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 20. Entonces, la letra U me está diciendo que su propósito existencial es para amar y que su poder es del corazón. Y que su esencia es la lealtad, su esencia. Entonces, el propósito que se desarrolló, consciente o inconscientemente en tu ser, sea que te lo hayas propuesto, concebir un propósito, establecer un propósito en U1, eso fue hace 12 días atrás, hoy que llegamos a A12, se cristaliza ese propósito. Entonces, por eso es muy importante cuando comenzás la onda tratar de ser lo más consciente posible de todo lo que está sucediendo, porque se establece un propósito para los subsiguientes 12 días, hasta llegar al tono 13, que es cuando ese propósito ya cristalizado en el ser, en la mente del ser, pasa a ser eterno, o sea, trasciende la propia onda y perdura como memoria dentro del almacenamiento de datos del ser, dentro de su propia alma. Por lo tanto, pasa a convivir en los recuerdos del ser. Esa experiencia transitada durante 13 días. Una onda encantada. Con la espiritualidad de la mente dedico con el fin de nutrir, universalizando el ser. Bueno, si yo dedico mi ser
lo voy a universalizar. De tal manera puedo lograr la acción del ser, que es nutrir. ¿Ok? Si vamos a la definición de que el ser es soy energía radiante, con lo que yo estoy nutriendo a la creación es con mi propia energía. Dentro de mi propia energía tengo concebido 4 cuerpos de mi propia existencia, en el cual en el jhana soy mi cuerpo físico, en el prana soy todo lo que tengo alrededor, porque todo esto que tengo alrededor lo estoy sintiendo en mí, le estoy dando energía de mi ser para que todo esto exista en paralelo como si existiese fuera de mí, pero en realidad todo lo que tengo alrededor mío está dentro mío. Tenemos el mana es la relación mental de la amortiguación de energía que tengo entre mi ana, la idea forma que yo tengo de mi cuerpo, con que es el cuerpo sintiente de la creación, con todo lo que tengo creado alrededor. Entonces de ahí se produce el mana. El mana, bien enriquecido universalmente, está compuesto de letras y números, es como una gran cubicación que tenés realizada geométricamente alrededor de tu cuerpo. Y en esta gran sopa de letras se desarrolla un verso absolutamente bellísimo, donde tu psiquis se alimenta de todo este universalismo que hay alrededor tuyo. Es la gran base de datos viva que tenés constantemente. En cada instante la base de datos está cambiando su configuración en donde están almacenadas las letras y los números para poder tener la lectura de todo lo que hay alrededor y además de todo lo que hay más allá de este alrededor. Entonces, en este cuerpo, en esta dimensión del cuerpo, en donde es absolutamente mental, en donde soy el mana, la integración del ana, prana y el mana desarrolla el Viksha, que es el cuerpo unificador. Vendría a ser como en el símbolo de Pax, la circunferencia del tiempo, que engloba a la vida, a los sentidos y a la mente, y ahí vamos de vuelta a la idea de lo espiritual, que es espiritual. Es un ciclo de 1, 2, 3. En ese 1, 2, 3 tengo una observación de 360 grados, me queda un cachitito, porque obviamente la circunferencia no es 1, 2, 3, no es 3, es 3,1416 infinito. Entonces, llegado a vida, sentidos, mente, ingreso en el tiempo, y el tiempo es sin fin, porque es una secuencia sin fin. Es una secuencia de infinitud. Nunca termina. Esa es la progresión matemática perfecta del número pi. Es infinito su secuencia de decimales. Y en esa secuencia de decimales se termina almacenando de forma matemática y perfecta en la existencia de lo que fue ese instante presente. Ese instante presente de vida, sentidos, mente. Y así, cada instante presente hay una observación espiritual desarrollada por la existencia de la vida, de los sentidos de la vida que sienten la vida y de la mente que procesa ese existencialismo de los sentidos de la vida. ¿Ok? Sello la entrada del nacimiento con el tono cristal de la cooperación. Bueno, como estamos empezando una columna, estamos empezando con el nacimiento. La letra A, su poder es el nacimiento. Y para entenderlo esto un poco mejor, todo el tiempo estamos naciendo cosas nuevas. Todo el tiempo. De por sí, en cada instante es un renacimiento del ser. El día en que te mueras va a suceder en un instante, y en ese instante vas a ser apagado. Y según quien seas, vas a ser reencendido para poder ser puesto en funcionamiento nuevamente. O quizás sos completamente eliminado. Eso depende si al sistema operativo de esta creación le sirven tus datos para recrear con tus datos un nuevo ser. Generalmente los nuevos seres que se producen en la Tierra se crean sin necesidad de tener que estar utilizando almacenamiento de datos antiguos. Entiendo de que hay muchísima gente, sobre todo los budistas, que creen en la reencarnación, incluso muchos cristianos, que no entienden bien el concepto de Jesucristo, de que en realidad no existe la reencarnación, sino lo que existe es una resucitación en vida en todo caso, o
una traslación del alma, del almacenamiento de datos de uno mismo al cielo, que vendría a ser como el momento en que se integra la información de uno con la información del todo. Bueno, eso sucede en la muerte. En la muerte, los datos almacenados en una línea de tiempo de la lectura inteligente que está haciendo la chispa vital en cada instante presente acerca de toda la creación, cuando finaliza la vida de esa forma, de una línea de tiempo determinada, toda la información que hay almacenada en esa línea de tiempo es analizada por el sistema, y si hay algo para reutilizarse, o queda en memoria de los que quedaron vivos, o simplemente se elimina toda esa información. Pero no hay un renacimiento. ¿Ok? Pero bueno, apelando a la ilusión, a que hay que defender la ilusión que la gente tiene, o sea, la eterna mentira, te voy a mentir y te voy a decir que sí, que es posible que exista un renacimiento, que es posible que al morirte tus datos de ser sean reutilizados. Incluso puede ser que existan otros mundos en donde vos vayas a esos otros mundos y tengas una experiencia nueva, incluso sin perder memoria, recordándote de que todo se originó en la Tierra, que ese fue tu hogar de inicio. Ahí es donde desarrollaste una conciencia de ser, y después, dependiendo de tu estado de conciencia al morir, enlazaste con otro capítulo de la existencia eterna. Si te gusta ese cuento, yo te lo doy. Ahora, si me preguntás sinceramente, Guille, ¿eso es real? No, no lo es. Pero hay que entender de que psicológicamente el 98% de la humanidad es neurótica. Están intentando escapar del presente, no soportan sus propias vidas. Por lo tanto, están imaginándose que van a tener otra vida. Entonces viven sus vidas de una manera en que realmente no quieren vivirlas, soportan cosas de sus existencias actuales que no quieren vivir, con el fin de que algún día van a morir y van a enlazar con esa nueva experiencia, con la experiencia celestial o demoníaca, porque por ahí hay gente que le encanta y le fascina todo lo que es el infierno, y por ahí tienen deseos de convertirse en un demonio en el infierno. ¿Está? Pero si vamos a lo más profundo de la cronocracia y el conocimiento del existencialismo basado en la frecuencia 1320, en la creación de la energía por parte del tiempo, no, ni siquiera existimos en realidad, como ya 1000 veces te lo he dicho. O sea, solo somos datos alojados dentro del cuerpo raíz, creyendo vivir en planeta Tierra, lo cual es una gran ilusión, es una gran fantasía en la cual todos vivimos en esa fantasía. Entonces, como todo es una fantasía y como todo es una ilusión, y cada uno de los seres humanos cree tener una existencia de ser humano, pero en realidad ni siquiera son seres humanos, son datos alojados en un almacén de datos, no te puedo quitar ese sueño, esa realidad en donde vos vivís creyendo que vas a morir y vas a renacer. Así que si querés creer en eso, créelo. Ahora, si querés creer y ser lo más semejante a lo que es el cuerpo raíz, que es nuestro contenedor de existencias, donde estamos almacenados, es el único cuerpo realmente creado, entonces te diría, si la función es ser lo más parecidos al cuerpo raíz, no podés seguir creyendo eso, porque el cuerpo raíz no cree eso. El cuerpo raíz es completamente consciente de que es él el único cuerpo existencial de esta creación, que dentro de su cuerpo la chispa vital está leyendo en cada instante presente la base de datos de toda la creación, y dentro de esos datos estás vos, estoy yo y estamos todos los otros, que somos sus semejantes. Y para ser sus semejantes lo tenemos que ser no solamente en forma, también en mente. Y para eso necesitamos evolucionar lo que tenemos almacenado en nuestras almas, mejorar nuestra psiquis, reconfigurarlas en función de poner nuestra mente en funcionamiento dentro de un ordenamiento de datos, como el que se explica a través de la cronocracia, y sobre todo entender el yuxismo, que es la creencia que hace que todo este conocimiento funcione. Este conocimiento de la frecuencia 1320 solo funciona si realmente llegas a la creencia de que solamente somos un único ser.
Pero cuando empezamos con el divague de que somos miles de millones y que además hay miles de millones otros en otros mundos y todos estos viven en paralelos, es imposible, porque la chispa vital está configurada para crear un solo cuerpo, no miles de millones de cuerpos. Y está configurada para que dentro de esa lectura que hace dentro del cuerpo, al cambiar de forma, se convierte en un 0 y un 1 matemáticamente, logra de esa manera almacenar tantos ceros y tantos unos como para crear una lectura de datos de toda la creación. Y lo hace dentro de un único cuerpo. No está creando dos cuerpos. No está creándome a mí en paralelo a vos donde vos crees estar. Solamente está creando al cuerpo raíz en donde el cuerpo raíz cree estar. Y solamente está brindando de experiencia sensorial completa al cuerpo raíz. Pero para que el cuerpo raíz, como te lo expliqué en un tutorial hace mucho, para que éste no se sienta solito, de que es el único cuerpo que existe, crea a sus semejantes, que somos nosotros, los seres humanos, cuyo propósito existencial dentro de la base de datos es ser semejantes al cuerpo raíz, en cuerpo y en alma. ¿Ok? Así que bueno, si alma es almacenamiento de datos y el cuerpo es la configuración de la chispa vital, en síntesis podríamos decir el cuerpo es el hardware y el alma es el software, entonces somos semejantes en hardware y en software. Tenemos el mismo software corriendo dentro nuestro y haciendo funcionar al hardware para que éste sienta un mundo recreado sensorialmente de la misma manera que es creado dentro del cuerpo raíz. Y esa es la gran experiencia que tenemos nosotros como seres humanos, ser los semejantes del cuerpo raíz. Entonces te preguntarás a esta altura, ¿y qué pasa con los animalitos? ¿Qué pasa con el perro, con el chancho, la gallina? ¿Tienen alma? ¿Son como nosotros? En realidad son como nosotros. En realidad, en la lectura de la base de datos, todo está leído como si la chispa vital estuviese siendo utilizada para crear toda la creación cósmica. Pero en realidad eso no sucede. Pero sí la lectura de datos es de ese cuento. En sí lo que está leyendo la chispa vital es el cuento mágico de que ella misma está creando toda la existencia de la creación. ¿Ok? Entonces, al crear toda esa gran existencia de la creación, todas las criaturas que se encuentran dentro de la creación están configuradas en sus formas energéticamente de la misma manera que la chispa crea al cuerpo raíz. Y es por esa razón que nunca vamos a saber quién es el cuerpo raíz, porque en la experiencia de la vida, que es la secuencia de los hologramas, al ponerse en movimiento la existencia, todos nos movemos de la misma manera y todos estamos compuestos de la misma manera. Por lo tanto, no hay una manera de probar fehacientemente que yo levante la mano y te diga, yo soy el cuerpo raíz. No hay una manera, no hay una forma científica, ni artística, ni espiritual de poder saber realmente que yo soy el cuerpo raíz. Y mucho menos de poder decir yo que lo sos vos o que lo es aquel otro. ¿Ok? Pero a pesar de todo eso, uno de nosotros lo es. Y esa es la gran magia, ese es el gran secreto, es el gran misterio de nuestra creación. ¿Cuál de todos nosotros es el cuerpo raíz? En el cual todas nuestras almas están enraizadas dentro de ese cuerpo, porque estamos almacenadas dentro de ese cuerpo, creyendo ser personas y cuerpos físicos de todo lo que hay dentro del mundo. Así que bueno, llegado a un día de la mente y un día de universalizar lo que uno sabe para poder compartirlo, yo dedico mi tiempo de esta manera, brindándote este tutorial, comentándote como siempre pequeñas síntesis de lo que es la cronocracia, el conocimiento cronocrático, el yuxismo, qué es el yux, qué es el cuerpo raíz, qué somos nosotros, qué es Dios. ¿Ok?
y de esa manera que tengas más claro estos conceptos, porque estos son los conceptos del cambio de un paradigma errático con el que veníamos desarrollando el mundo a la hora que estamos experimentando el inicio de una nueva era de aproximadamente 26.000 años en el tiempo de la Tierra, y que se dio comienzo a esto en el año 2012, pero que hemos entrado dentro de la nueva era completamente desde el 2022, cuando finalizó el COVID. ¿Ok? Así que bueno, mi querido amigo, espero que seas muy feliz el día de hoy. Aprovecha para poder observar la vida sabiendo que todo lo que estás observando, la letra A es la que está desarrollando el Yux del día. Hoy es A12, Dios está utilizando A12 para poder desarrollar la animación y la energización de lo que nosotros estamos sintiendo como el mundo que tenemos alrededor. Por lo tanto, A12 nos está impregnando desde adentro y desde afuera. ¿Ok? Así que así de importante es el Yux del día de hoy. Estudialo, léete el mandato y acordate de estudiar los atributos de las letras y los números, de los sellos y los tonos. De esa manera vas a agilizar tu mente, tu inteligencia, te vas a hacer más intrépido, te va a fluir la información mucho más rápida, vas a poder hilvanar las letras de una manera absolutamente cronocrática y vas a poder entender el doble mensaje que hay en todo lo que está escrito en tu entorno y dentro tuyo. Chao, chao, mi querido.